De política. Tenemos la suerte de tenerlo del otro lado al teniente general y ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, César Milani. General, muy buenos días. Marco Fleming lo saluda y todo el equipo de Nada que Decir. ¿Qué tal, Marco? Un gusto, un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, general, claramente lo llamamos porque antes de ayer, Victoria Villarroel, cuando hizo un cruce con el candidato a vicepresidente el Chivo Rossi, hizo una acusación y la cual me parece correcto que usted pueda hacer un descargo sobre esta persona, Villarroel. Bueno, a mí no me llama la atención en absoluto que esta mujer, candidata a vicepresidenta, con absoluta mala intención e impunidad, me mencione. Ella sabe bien la diferencia que hay entre absolución y condena. Sí. Yo fui, le digo a la Villarroel, como se lo dije en otros medios, yo fui absuelto, Villarroel, fui absuelto en las dos causas que me armaron la oposición en el año 2013, es decir, el PRO, la Unión Cívica Radical, referente del PRO, de la Unión Cívica Radical, de la coalición cívica y algunos medios, me armaron dos causas de lesa humanidad, una en La Rioja y otra en Tucumán. Fui absuelto, le digo a Villarroel, ¿no es cierto?, porque seguramente ella lo sabe, pero con mala intención me mencionó a mí. Ahora, ¿por qué me menciona a mí? Bueno, entonces ahí vamos a otro estadio, porque ella, digamos, es amiga, tiene grupo de amigos, defiende a una serie de personas que están, digamos, condenadas por delitos de lesa humanidad. Su grupo de contacto es ese, su grupo de contacto es, digamos, todas estas personas, y sin embargo se refiere a mí por una actuación que, según la denuncia que me hicieron, que por supuesto después, vuelvo a repetir, fui absuelto, a los 20 años como subteniente detuve a una persona. Muy bien, esto fue descalificado, fui absuelto, pero ella ella se refiere a mí por eso y no se refiere a la cantidad impresionante de condenados que son amigos de ella, y de los que ella iba a ver, ¿no es cierto?, a la cárcel, como Videla y como todos los demás. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se refiere a mí? Es muy simple, porque yo soy uno de los pocos, quizás, generales, hay otros, pero muy pocos también, retirados, en la actividad creo que no hay casi ninguno, digamos que son nacionalistas y peronistas. Y ellos están acostumbrados, ¿no es cierto?, a tratar con generales, con militares, generales, coroneles, etcétera, que están en el bando opuesto, es decir, son profundamente antiperonistas. Entonces esta es la primera, digamos, diferencia que hay, porque ella me menciona a mí y no menciona a los demás, ni siquiera hace referencia a los demás. En realidad a ella le importa poco, ¿no es cierto?, los familiares de las víctimas del ERP y de Montonero. Yo comparto, ¿no es cierto?, esta preocupación de ella, y comparto que haya que recordar a los familiares de la víctima de ERP y Montonero. Lo que no significa, por supuesto, equiparar las cosas, pero digo, hay que recordarlo, sí, yo estoy de acuerdo, yo comparto. Ahora, también Villarroel tendría que recordar otras cuestiones, como son las familiares de las víctimas, por ejemplo, ya que estamos hablando de hace 40 años, hablemos un poquito más, de 50 o 55 años, los familiares de las víctimas de los terroristas de la Marina que bombardearon Plaza de Mayo y mataron a 400 personas, o los que sufrieron fusilamientos en basurales, o los que estuvieron presos y detenidos por años y años por ser peronistas, es decir, y por los que murieron después en otros procesos militares, en otros golpes militares. Tendría que referirse a todas, si ella es tan humanitaria como ella, digamos, quiere aparentar. En realidad no le importa poco todas las familiares de las víctimas. Ella lo que está tratando, ¿no es cierto?, de hacer es ni más ni menos que profundizar la grieta, profundizar la violencia, profundizar el odio entre los argentinos. Y no solamente en estos aspectos, sino en otros aspectos. Por ejemplo, defendiendo abiertamente intereses que son anti-argentinos, como por ejemplo defender la soberanía de los ingleses sobre las Islas Malvinas. Sobre todo. Me imagino la deshonra que debe ser para el padre que estuvo en el Teatro de Operaciones de Malvinas. Como también, ¿no es cierto?, defender los derechos de los trabajadores, defender los derechos sociales, todas estas cuestiones, los recursos naturales, todas estas cuestiones propias de estos grupos libertarios. Lamentablemente llegó a ser candidata a vicepresidente porque hemos tenido gobiernos no del todo buenos
el de Macri, primero un desastre y después un gobierno que por supuesto yo estoy absolutamente desencantado como ese gobierno actual, ¿no es cierto? Sí, César, recordemos también que quien te denuncia a vos es parte de un gobierno en el cual vos fuiste sobreseído en ese lapso de ese gobierno, del 2017 Claro, por supuesto. Yo y fui absuelto en el gobierno de Macri, claro, no en este gobierno, en por el gobierno de supuesto. Macri fui absuelto. Y sabés que me quedé algo con Villarruel, que ella representa a una cantidad de retirados que hoy están más tirados a la derecha, hay un gran porcentaje que los está apoyando, pero el padre Villarruel en el 87 no quiso jugar a la Constitución, entonces ya hay una línea de, no sé si de rebeldía, cómo denominarlo. No, es simplemente la identificación que ella tiene con todos estos grupos de extrema derecha, muchos de ellos violentos, bueno, estos grupos, ¿no es cierto?, que lo único que hacen es desconocer en este caso a los políticos. Yo soy militar, pero puedo, digamos, mencionar a los políticos que dicen, hablan de adversarios políticos. Claro. No, ellos hablan de enemigos. Sí. Para ellos son enemigos. Por eso lo grave de esto, por eso lo grave de que un partido político o un sector político de estas características llegue al poder en la Argentina, ya sea de este o ya sea Bullrich, ¿no es cierto? Por lo grave digo, porque inclusive están intentando, lo van a intentar, intentando, ¿no es cierto? Ya lo están diciendo y lo van a intentar tratando, ¿no es cierto?, de sacar a las Fuerzas Armadas digamos, a actuar en el marco interno, ya sea contra el narcotráfico, ya sea contra el terrorismo, ya sea contra, bueno, y de ahí en más. Sí, que lo que plantea la ley de defensa, lo que plantea la ley de defensa nacional es que hay que utilizar las Fuerzas Armadas en caso de una emergencia, no anteriormente. La ley de defensa, la ley de seguridad, la ley de inteligencia, todo esto está prohibido, pero bueno, lo van a intentar. Claro. Esto tengan absoluta seguridad, porque aparte la Bullrich, que es una, digamos, una total neófita en esto, no entiende nada, lo dijo en reiteradas oportunidades, vamos a meter al ejército en Rosario. No sé, el ejército no está, las Fuerzas Armadas no están preparadas, ni equipadas, ni instruidas para actuar en el marco interno. Tienen armas letales, armas para combatir a una fuerza externa, claro. Enemigos, no para actuar en la población. Por supuesto. Con lo cual haría desastres. César, César, Carlos Martín te habla. Hay un tema que me resulta muy interesante cuando vos nombrás las posturas nacionalistas y antinacionalistas dentro de las fuerzas. Te digo, mi papá en el año 55 estuvo preso hasta el 57 y fue degradado en la Marina. Esto consta en lo que es de las documentaciones que están en el ejército, y él hablaba de nacionalismo y mi familia tuvo ese problema, al cual hoy no me siento representado con la defensa que lleva adelante Villarruel, pero me interesa mucho salir para el lado de cuál es el pensamiento nacionalista de alguien que viene de las fuerzas y cuál es el antinacionalismo que expresaron las fuerzas que no comparten este pensamiento. Bueno, yo te diría que en general, ¿no es cierto?, todos los que participaban de la Revolución del 55 respondían a intereses absolutamente extranjeros, respondían a órdenes de Estados Unidos, claro, cuando veían que en la República Argentina durante 9, 10 años se estaba implantando o implementando un gobierno con una fuerte característica nacional, independiente, y un fuerte apoyo del pueblo popular, digamos. Entonces, si podemos trasladarlo, podemos decir que trasladarlo a esta época, podemos decir que los nacionalistas defendemos proyectos nacionales, y los proyectos nacionales no solamente en la parte económica, en la parte política, en la parte social, los recursos naturales, los derechos de los trabajadores, el pueblo, digamos, más allá de que los gobiernos por ahí no respondan o no sean lo que nosotros queremos, o bueno, por lo menos, yo digo, los sectores nacionales y populares, el peronismo, intenta defender esos intereses, y son los intereses de la patria. Los sectores que no son nacionalistas
defienden otros intereses. Por ejemplo, cuando Laura Richardson, la jefa de Comando Sur, habló de los intereses en Latinoamérica, habló del litio, habló del agua potable, habló del agua, habló del litio, habló del petróleo, habló de vaca muerta. Bueno, estos intereses son los intereses que le interesan a otras potencias, claro, ¿no es cierto? Y por los cuales estas personas, las personas que no son, no están en el ámbito nacional, bueno, lo van a dejar simplemente librado al libre mercado, simplemente librado a la explotación irracional, ¿no es cierto?, de las grandes potencias. La diferencia que hay es el profundo arraigo que tienen los sectores nacionalistas con las cosas que son de la patria, y los otros, el profundo, digamos, desinterés que tienen por estas cosas que para nosotros son muy importantes, como son los recursos naturales. Por ejemplo, también como una señal, ¿no es cierto?, podemos tomar la producción de agua pesada para la exportación, ¿no es cierto? Eso es Por ejemplo, las centrales nucleares, por ejemplo, el famoso Cóndor, cuando claro, Estados Unidos le ordenó a Menem de mantenerlo. Claro. Es decir, todas estas cuestiones que hacen a la soberanía política, económica, social, ¿no es cierto?, de un país, son las que defendemos nosotros. Nosotros no queremos tener vínculos estrechos y únicamente con China o únicamente con Rusia, no, con todos los países del mundo, claro, siempre plantándonos desde nuestro punto de vista de que somos un país soberano y que tiene derecho a tener relaciones políticas, económicas y sociales con todos los países del mundo, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, llámese China, llámese India, llámese Irán, llámese cualquiera que a nosotros nos parezca conveniente, y no que nos vengan a imponer cuáles son los parámetros para tener relaciones internacionales. Lo hablo especialmente, ustedes saben bien, sí, por la potencia dominante en este momento, y es la potencia dominante, ¿no es cierto?, que lamentablemente ha calado profundamente en muchos sectores sociales y en muchos sectores de las Fuerzas Armadas. Sí. Yo diría una gran preponderancia en los retirados y en muchos sectores de las Fuerzas Armadas, que ven con mucha simpatía, ¿no es cierto?, la paternidad de Estados Unidos sobre sobre nuestra soberanía, digamos, ¿no? Claro. César, ¿vos creés o visualizás a nivel región, ¿no?, una hipótesis de conflicto generada por este mismo tema que estás diciendo vos, por el tema de los patrimonios, de los recursos de cada una de las naciones que en las cuales estamos acá en Sudamérica? Mira, yo lo que te digo es, respondiéndole inclusive un poco a una persona totalmente mal informada o con mala intención, que hace poco escribió en Página 12 una barbaridad como que las Fuerzas Armadas tenían que dejar de existir. Bueno, digo, nosotros tenemos que tener Fuerzas Armadas en capacidad de disuasión. Claro. Disuasión significa que los otros países, ya sea, por más hermanos que sean nuestros, los otros países del hemisferio y las potencias, digamos, que no son del hemisferio, pero que son de otras latitudes, sí, llamémosle cualquier potencia dominante, ¿no es cierto?, antes de intentar tomar un recurso natural o antes de intentar avanzar sobre nuestra soberanía política, económica, social, lo piense dos veces, porque tenemos capacidad de disuasión importante como para defender nuestros recursos. Si nosotros no tenemos eso, que es un elemento de sostén de la política y de relaciones exteriores de un país, claro, es un factor de, digamos, sostén de la política, no solamente de relaciones exteriores, sino de decisiones que toma un presidente. Claro. Si no tenemos eso, ¿qué vamos a sentarnos a negociar? No se negocia nada. Claro, tendríamos... En relaciones internacionales, claro, vos tenés que tener un poder atrás importante, aparte de tener, digamos, unos vínculos espectaculares con nuestros hermanos y con nuestros países vecinos, sí, y con las otras potencias y demás. Me parece todo muy bien, integrar todas las organizaciones que podamos integrar. Siempre tenemos que tener un poder militar fuerte para saber que acá no pueden entrar a hacer lo que quieran.
Sí, necesitaríamos también un marco de disuasión interna, ¿no es cierto? Porque parece que el problema lo tenemos más adentro del país que eso, ¿no? Pero yo voy a ir un poquito más profundo en esto, porque veo algunos conatos, ¿no es cierto?, de dichos entre Perú, Ecuador, esas regiones como que, bueno, vos fíjate que China, para la ruta de la seda, está promocionando el tema de un puerto en Perú. Y bueno, ahí entra en juego un poco Ecuador. No nos olvidemos que Ecuador está dolarizado y es un país que se referencia mucho con Estados Unidos, ¿no es cierto? Por eso yo te hablaba de si vos tenés la percepción de que puede haber una hipótesis de conflicto en esos lugares. Sí, yo creo que yo no lo descartaría en absoluto. Ahora va a haber elecciones en Ecuador, esperemos que cambie el sentido, porque en realidad cuando los países, ¿no es cierto?, como del Cono Sur, como Brasil y demás, o Chile, cuando estuvo el anterior presidente, o Bolsonaro y demás, responden en forma ciega a los intereses de Estados Unidos, estamos en un problema. Claro. Estamos en un problema porque, digamos, el Mercosur lo dejan de lado, les interesa únicamente las relaciones comerciales con Estados Unidos, vetan a China y a Rusia porque son aparentemente países comunistas, una barbaridad, claro. Ideologizar las relaciones comerciales o las relaciones internacionales. Es decir, yo no descartaría en absoluto que en algún momento pueda haber discrepancias de este tipo, ¿no es cierto?, en donde dos países lamentablemente por intereses externos llegan a tener un conflicto. Claro. Por eso yo digo que nosotros tenemos que tener fuerzas armadas muy importantes, no como están ahora, porque realmente yo tengo propuestas importantes para las fuerzas armadas que tendría que hacer la Massa para decirle a la población concretamente lo que tiene que hacer con las fuerzas armadas. Hay propuestas muy concretas, no divague diciendo, bueno, vamos a perfeccionar la Fuerza Armada, la vamos a integrar, no, todo eso es verso. Prepararse para la guerra para vivir en paz. Claro, propuestas concretas, por ejemplo, reequipamiento, ¿no es cierto?, en las distintas áreas, por ejemplo, bienestar del personal, por ejemplo, reacondicionamiento de los equipos individuales, por ejemplo, bienestar en los hospitales militares, digamos, levantar los sueldos del personal militar al nivel de los sueldos que tiene el personal de seguridad, de seguridad federal, digo. Sí. Bueno, todas estas cuestiones que son medidas concretas y se pueden anunciar, Massa y el equipo de Massa no lo está haciendo, y yo lamento porque le está dejando el campo fértil a estos otros grupos que, bueno, como hablan, ¿no es cierto?, sí, hablan, ¿no es cierto?, de poder levantar a la Fuerza Armada, de esto, de aquello, a su vez hablan de restringir el Estado, de sacar, digamos, es una contradicción total, pero lo dicen y le dejan este espacio, que es un espacio muy importante, el espacio de la defensa, a estos sectores que lamentablemente lo único que quieren hacer es cooptar, ¿no es cierto?, la voluntad de los militares argentinos. Massa y el equipo de Massa, que debe tener un equipo de defensa, debería tenerlo, deben intentar, ¿no es cierto?, explicar a la sociedad concretamente, sin verso, concretamente qué es lo que piensan hacer con las Fuerzas Armadas, tendiendo a esto que estoy diciendo yo, claro. Tener Fuerzas Armadas eficientes, fuerzas fuertes, con capacidad de disuasión para eventualmente poder hacer frente a cualquier agresión de origen externo que haya de cualquier tipo, ¿no? César, Juan Manuel Negri te saluda, un gusto. ¿Cómo te va? Te quiero consultar dos cuestiones muy puntuales. En principio, ¿te sorprendió la mención de Villarruel? ¿Ya no te sorprende nada? Que te traigan al barro de la campaña, encima faltando la verdad, con estas aclaraciones que vos hiciste posteriormente aquí en Diálogo con Nada que Decir. Esa, la primera, y la segunda es, para bajar la tierra, mencionaste la posibilidad de
que estos sectores, si llegan al poder, efectivamente saquen al ejército a la calle. ¿Qué otros peligros conlleva para el ciudadano de pie entienda de qué estamos hablando si es que una Villarruel llega a ejercer la vicepresidencia de la Nación? ¿Qué otros peligros concretos? Bueno, vos decías, funcionan y trabajan para intereses que no son los nuestros, con lo cual ahí abriste todo un campo, los recursos naturales también los mencionaste, pero ¿en qué otras cosas la vida cotidiana de la gente se vería afectada y qué peligros conlleva? Bueno, un gobierno como el de Milei, un gobierno como el de Bullrich, afectarían directamente, esto hay que hacerlo entender a la gente, los derechos de ellos, de cada uno, los derechos que han ganado. Por ejemplo, el trabajador, cuando habla, ¿no es cierto?, cuando se habla de los derechos del trabajador, del artículo 14 bis, cuando se habla de los derechos que el trabajador tiene como, digamos, las vacaciones pagas, el medio aguinaldo, todo esto está en juego y todo esto está en peligro, porque a ellos lo único que les interesa es el mercado, no les interesa a la gente. Ellos, digamos, si en vez de ser 40 millones tenemos que ser 20 millones, seamos 20 millones que los otros 20 millones se mueran, ¿no es cierto? No, es decir, acá están atacando las cuestiones, digamos, que hacen a la supervivencia de la población. Entonces, independientemente de las cuestiones grandes, como recién hablamos, de los recursos naturales, de la defensa, de todas estas cuestiones, es a la gente hay que hacerlo entender de que van por ellos, claro, van por sus derechos, van por, digamos, por los derechos de las obras sociales, por los derechos, van por todo eso. Ya lo están diciendo, lo están anunciando, vamos a intentar hacer esto, vamos a intentar hacer aquello, vamos a intentar hacer aquello. Lo van a intentar. De eso, de 10 cosas, con que salgan 5 nomás, ya sacaron el 50% de las cosas, ¿no es cierto?, que se han logrado durante muchos años. Quizás hagan falta gobiernos, yo comparto esto, mejores gobiernos, que políticamente, ¿no es cierto?, distribuyan mejor, administren mejor, sean, digamos, se ocupen más de la indigencia, de la pobreza, todas estas cuestiones, pero son cuestiones políticas avanzando y no retrocediendo. Lo que acá hay que hacerlo entender a la gente, que esta gente viene a retroceder 50 años, no solamente en derechos, no solamente en los derechos individuales, sino, como dijimos recién, en los grandes intereses de la patria. Claro. Acá a ellos no les interesa que venga una corporación, norteamericana o de otro país, de cualquier país, y se apropie de miles de hectáreas, ¿no es cierto?, en el sur argentino, o en límite con Chile, o en donde sea. No les interesa, mientras ellos les dé un rédito, no les interesa Malvinas. Lo dijo Bullrich, que lo cambiemos por las vacunas, esas barbaridades que dice esta mujer que parece que no estuviera en sus cabales cuando dice semejantes barbaridades. Entonces, independientemente de que todas estas políticas, evidentemente, cuando uno quita recursos, quita derechos, hace falta alguien que la sostenga con represión. Con represión. Y yo digo represión es cuando hay piquetes, la Bullrich está, en vez de ponerse ahí diciendo va a haber más piquetes, porque voy a poner acá a gendarmería para que haya un enfrentamiento y haya muertos, tiene que decir, voy a hacer políticas o voy a conformar un gobierno con políticas que incluya a la gente, un gobierno que se preocupe por los indigentes, por los desprotegidos, por la gente que sale a las calles, ¿no es cierto?, pidiendo comida. Es decir, todo lo contrario. Ellos no les interesa eso. Claramente tenés una postura con lo de Jujuy, ¿no es cierto? Pero por supuesto que sí. Ahí tienen un ejemplo de lo que está pasando. Reformó la Constitución a su antojo, ¿no es cierto?, con complicidad del Partido Justicialista, que por eso le están pidiendo sanciones para los peronistas que votaron estas leyes, y con eso lo que hacen, ¿no es cierto?, es, digamos, directamente una acción punitiva sobre sectores sociales. No hablemos solamente porque, digamos, los mapuches son una anécdota. Yo digo una anécdota porque hay un montón de grupos, pero de grupos sociales que en lugar de escuchar sus reclamos, de tratar de solucionarlo, ponen la policía, ponen la gendarmería, ponen lo que sea, ¿no es cierto?, para reprimir. No les interesa otra cosa. Morales
es el mejor representante de que tiene el radicalismo en el PRO, porque es bien de derecha, no tiene nada que hacer con el radicalismo moral. Y sin embargo, evidentemente, esta es la política que están aplicando y esta es la política que quieren aplicar en el resto del país. Es decir, lo que viene puede ser muy peligroso. Yo por eso digo, no me enamora ningún candidato, pero yo sé que detrás de Massa, por lo menos hay un movimiento nacional como el peronismo. Miren, yo les digo, Juntos por el Cambio va a desaparecer, los pocos de radicales que quedan subsistirán más allá del PRO, porque cuando desaparezca el PRO, esos radicales también van a pasar a no ser nada, pero los que van a quedar va a ser el Movimiento Nacional Justicialista. Claro, tendremos que reorganizarlo, tendremos que, revisar muchas cosas, pero como son movimientos nacionales y populares, van a quedar. Entonces, estos son los apoyos que yo creo, o los apoyos, llámese como quieran, ¿no es cierto?, que pueden estar atrás de un candidato como Massa, exigiéndole que se preocupen por todas estas cosas que yo estoy diciendo, desde los recursos naturales, desde los intereses, que en parte Massa lo está diciendo aparte, ¿no es cierto? No estoy diciendo con esto que Massa sea el peronista que a mí más me gusta, claro. Pero digo, hay 3 candidatos. Los otros 2 candidatos se van a ocupar de todo lo contrario a lo que estamos diciendo nosotros, a lo bueno que estamos diciendo nosotros. El único candidato que puede, intentar volver a un poco a la fuente, preocuparse por las cuestiones que nosotros creemos que son muy importantes para la patria, es este candidato. Por eso es que, bueno, ya sabrán ustedes entonces yo para dónde voy a apuntar con mi voto. César, ¿y te sorprendió la mención de Villarruel? Sí, por supuesto me sorprendió porque son tan elementales que tienen que referirse a un hecho como este, que aparte estoy absuelto, un hecho como este, para hablar de los derechos humanos. Ella tiene miles de amigos que están condenados y que son mucho más grandes que yo, que han sido capitanes o mayores en la época del 70. Yo era subteniente, sin embargo se refirió a mí, y yo estando absuelto. Es una incoherencia total, es una falta una impunidad total. Yo creo que Rossi tendría que haber sido un poco más fuerte y más tajante en la respuesta, diciéndole, Milani está absolutamente absuelto por tribunales orales federales. Después lo dijo, pero tendría que haber cortado con eso y decirle, ¿y usted a quién está defendiendo? Sí. ¿Usted a quién está defendiendo? ¿Sentiste Entonces, que faltó, César, que faltó contundencia discursiva de Chivo Rossi en ese momento? Me parece absolutamente que a Rossi le faltó contundencia en la respuesta a Villarruel. César, ¿cómo va? Valentín Cueto te habla. Le habla, perdón, disculpe. Ya, empezamos mal. Te iba a consultar. Hablábamos recién de lo que eran las posibilidades de conflictos externos, etcétera, pero y de lo que era lo que podía ser un eventual gobierno, ya sea de de Javier Milei y Victoria Villarruel o de Patricia Bullrich. En ese sentido, ¿hay posibilidades de que vuelvan los ejercicios conjuntos que se hicieron durante la época de Mauricio Macri, en los que se apuntaba, entre otras cosas, a crear escenarios de invasión, por ejemplo, a Venezuela? Sí, yo les digo que creo que puede ser cualquier cosa que ustedes se imaginen y las que no se imaginen. Sí. Y si están tildando, si están, diciendo que no van a mantener relaciones con China y con Rusia por ser comunistas, ¿ustedes se dan cuenta de la locura esa? Ideologizar las relaciones comerciales. Nosotros tenemos el mayor exportador, nosotros somos el mayor exportador de productos agropecuarios en el mundo. En el mundo lo tenemos en China y vamos a pelearnos con China. Claro. Rusia, que es un país absolutamente nacionalista, le puede gustar a ellos o no le puede gustar Putin, porque a ellos les gusta más la OTAN, le gusta más lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo la Unión Europea. Bueno, yo tengo otro punto de vista. Yo creo que Putin es un nacionalista, que defiende a su patria, pero de cualquier manera no podemos ideologizar estas cuestiones. Rusia
nos vende, nosotros le vendemos, tenemos que tener apertura. Imagínense si ustedes, si tilda de comunista a China y a Rusia, ¿no es cierto?, lo que puede pasar con Venezuela, o lo que puede pasar con países como Chile. Chile en este momento tiene un gobierno de izquierda, y bueno, puede decir, bueno, rompemos relaciones con Chile, rompemos relaciones con Venezuela, porque nosotros somos de extrema derecha, y es decir, son personas realmente peligrosas para manejar el poder de un Estado. César, recién mencionaste la cuestión de Chile, y justamente en las últimas semanas fue noticia que, bueno, que a partir de lo que había sido una resolución del expresidente Piñera, se generaron nuevos mapas que dentro de los límites de Chile ponen territorio que en realidad es territorio nacional de la República Argentina. ¿Cuál es la importancia que hay en esa disputa de esos territorios marítimos que, bueno, justamente son parte de la Antártida también? Bueno, por eso yo recién les decía, y yo en esto tengo algunas discrepancias con algunos sectores nacionalistas y peronistas, más progresistas que peronistas. Yo de progresista tengo muy poco, en donde ellos creen, ¿no es cierto?, en la solidaridad absoluta latinoamericana, en la unión de los países, en la paz y el amor. Bueno, yo creo también en todo eso, pero digo, tenemos que tener fuerzas armadas muy eficientes, muy eficaces, con un poder de disuasión importante para hacer valer nuestros derechos. Y este es un derecho que está siendo vulnerado por Chile, que hasta ahora no ha pasado a mayores, pero que puede pasar a mayores, y que nosotros tenemos que tener con qué respaldar una decisión política y una decisión, digamos, diplomática en este sentido. Chile en este momento tiene un poder de disuasión militar muy importante, como lo tiene Brasil, y no lo tenemos nosotros. Entonces, creo que es importante que seamos buenos hermanos latinoamericanos, pero es muy importante que nosotros tengamos poder militar de disuasión para hacer respetar nuestra soberanía política, económica y social. Ahora, ¿es posible revitalizar las Fuerzas Armadas en el sentido que está marcando en un continente que por ahí no tiene las experiencias nacionales y populares que tuvo por ahí al principio de la década del 2000? Es decir, con estas fuerzas políticas que gobiernan hoy en día, ya sean progresistas, de izquierda o lo que sea, en el continente, ¿se puede generar igualmente una estrategia de defensa continental? Bueno, por eso es que Massa, por eso es que el equipo de Massa, vuelvo a repetir, y espero que alguno de los equipos, alguna gente del equipo de Massa esté tomando esto, yo lo estoy diciendo en varios medios, tiene que tomar una postura media. El progresismo en sí no implica nada, al contrario, por ahí, ¿no es cierto?, tiene cuestiones muy negativas. Entonces, el progresismo por progresismo en sí. Entonces, lo importante es que Massa diga, somos hermanos de todos, pero vamos a equipar a nuestras Fuerzas Armadas. Porque tenemos el equipamiento de hace 40 años atrás, porque no tenemos buena comida, porque no están bien vestidos, porque no tienen buenos elementos, por esto y por esto. Vamos a equipar a nuestras Fuerzas Armadas, independientemente de que seamos hermanos latinoamericanos con los demás países. Una cosa no quita la otra. Entonces, ahí yo creo que tiene que centrarse nuestro próximo gobierno en un punto más intermedio, no progresista. Digamos, cuando yo digo progresista, por eso yo digo, yo soy peronista, no kirchnerista, y no por denostar al kirchnerismo, porque no soy de ningún sector interno dentro del peronismo, soy peronista. Entonces, trato, ¿no es cierto?, de ponerme en una situación intermedia, una posición media, en donde se defiendan toda la soberanía, los recursos, todas las cuestiones que estamos hablando, desde una posición, digamos, de fuerza, sabiendo que tenemos enfrente hermanos, países hermanos, que tenemos que revitalizar el Mercosur, tenemos que un montón de cuestiones, de tratados, ¿no es cierto?, que hacen falta para, digamos, promover confianza entre los países, confianza, pero eso no significa dejar de lado las otras cuestiones que el progresismo la deja de lado, las ve como mala. Equipar a la Fuerza Armada la ve como mala.
Y ese es uno de los grandes errores que tiene el progresismo, dentro de otros muchos más errores. Ahora, César, así como hay que equipar a las Fuerzas Armadas, también hay un problema ahí que es, bueno, en primer lugar, lo que es el presupuesto para el INVAP y para distintas formas justamente de crear la tecnología para volver a reequipar las Fuerzas Armadas, pero también en el tema de importaciones, que Argentina está vedada de participar comercialmente de la compra de material armamentístico por todos los productos o todas las armas, aviones, etcétera, que tengan productos derivados de Inglaterra. Falta una decisión política del gobierno nacional para, bueno, justamente sortear ese escollo a partir de la compra a otros países, como puede ser, por ejemplo, China, con el caso de los aviones. Por supuesto. Yo en principio le digo como cuestión muy central, la primera medida que yo más anunciaría a la población sería: voy a llevar el límite del PBI o el porcentaje del PBI que tiene la Fuerza Armada, que llegó a ser 0,6% en el gobierno de Macri, ahora está en el 0,7, 0,8, ronda el 0, como mucho 0,9, lo voy a llevar al 1,5% del PBI, de tal manera de que las Fuerzas Armadas puedan equiparse. Una vez que yo tengo eso, yo tengo que elegir el país que me provea a mí los elementos necesarios para defenderme. Y si los países de la Unión Europea no lo pueden hacer porque tienen vetados por Inglaterra vendernos, ya sea repuestos para submarinos o elementos para los sistemas de armas, bueno, tendré que recurrir a otros países, tendré que recurrir, claro. Si Estados Unidos no me lo da, tendré que recurrir a China o a Rusia. Tengo que recurrir como país soberano al país que me permita tener elementos indispensables para mi soberanía, para mi defensa. Si Estados Unidos, que es el, digamos, país tecnológicamente en la parte militar casi más importante que en el mundo, aunque lo sigue muy cerca China y Rusia, pero bueno, si Estados Unidos no me lo da, me lo tendría que dar otro país. Yo le aclaro, cuando fui jefe del ejército, compré muchísimo material, pero muchísimo material en Estados Unidos y no tuve problema. Quizás si hubiera intentado comprar, hubiera estado en Fuerza Aérea y intentado comprar aviones, quizás, digo, no estoy seguro, hubiera tenido algún problema, o submarinos hubiera tenido algún problema, pero nosotros tenemos, inclusive en el Mercosur, en Brasil tenemos posibilidad, ¿no es cierto?, de aviones de transporte, aviones de carga. En este momento Brasil está fabricando submarinos. Nosotros tenemos que revitalizar la industria para la defensa nuestra. Nosotros en su momento fabricábamos los Pulqui, que eran los cuarto o quinto aviones a reacción en el mundo, claro. En el mundo. Fabricábamos submarinos. Bueno, todo eso Menem lo liquidó. Las políticas liberales lo liquidaron. Ahora se está tratando de remontar empresas de tecnología y de defensa nacional, como puede ser Tandanor, como puede ser FADEA, como puede ser los astilleros Río Santiago, tratando de empezar de vuelta, pero es muy difícil, después que se destruye una industria para la defensa, volver a remontarla en poco tiempo. Hace falta un esfuerzo continuo y permanente. Por eso es tan importante que haya gobiernos que tengan continuidad, una continuidad, digamos, de tinte nacional, una continuidad de tinte, a ver cómo puedo explicarlo, de tinte que se preocupen por estas cuestiones que son importantes y básicos para la nación. Y no vender todo como están queriendo vender esta gente, ¿no? Y no comprar, como hizo Bullrich, en $129 millones, 4 lanchones a Israel, los cuales la verdad que no sé ni dónde están, no sé si vos sabés dónde están y si alguna vez estuvieron operativos. No, pero no cumplen con sus funciones. Y ustedes saben que ahora Río Santiago está haciendo, embarcaciones de superficie para la Armada Argentina, es decir, que tranquilamente se podrían hecho en el país. Totalmente. Lamentablemente, yo creo que ahí ha habido otras cuestiones, quién sabe qué cuestiones ha habido ahí, para que se decidan la compra por tantos millones de dólares a Israel. Pero bueno, un poquito de sobreprecio, ¿no? Estas cosas con el macrismo, ninguna termina en la justicia. Ninguna de todas estas cuestiones, ni los peajes, ni el correo, ni los parques
eólicos, ni la deuda externa, ni esto, nada termina en la justicia. No hay ningún procesado, ningún condenado, nada. César, como para ir terminando, ¿qué punto de vista me podés dar? Porque yo siento que se van repitiendo los ciclos en la historia. ¿Se acuerda de Nani, quien estuvo presente en el campamento de la Tablada en el 89? Fue quien bancaba a Karina Mujica en su momento, una oradora que utilizaba un nombre de guerra por acciones clandestinas en Mar del Plata. Y esas mismas personas que bancaron, esos mismos golpistas, son los mismos que vuelven a bancar a esta gente como Villarruel. ¿Qué podemos hacer? Porque si no comunicamos, creo que se siguen repitiendo estos hechos trágicos de la historia. Que hay que fijarse detenidamente quiénes son los amigos y los que bancan económicamente y políticamente a personajes como esta Villarroel. ¿Quiénes son los personajes? Ustedes se acuerdan de Karina Mujica, que tenía prostíbulos en Mar del Plata. En Mar del Plata, sí. Bueno, el nombre de Valentina usaba de guerra. Con esto de que la Villarroel va a tener prostíbulos, pero hay que ver bien quiénes son los que bancan económica y políticamente a esta persona, para que estas personas estén destilando el odio que están destilando hacia el pueblo argentino, pero no solamente digamos hacia un sector del pueblo argentino, no solamente hacia los kirchneristas, como dicen ellos, hacia todos los trabajadores, hacia un montón de personas que no son peronistas ni son kirchneristas y que afectan a los intereses de la patria. Es decir, hay que decirle a la gente esta, ¿quiénes son los que están atrás? A ver, ¿por qué no buscamos un poquito y empezamos a ver quiénes son los que están atrás? Atrás de esta gente. César. Que no habla, ¿no es cierto?, justamente de solucionar los problemas en forma pacífica y políticamente, y habla de adversarios políticos, sino que habla de enemigos. De enemigos, ajuste y destrucción. César, vos sabés que tendría 10 preguntas para hacerte, pero tengo un solo minuto. ¿Te podemos convocar para el viernes que viene para hacerte estas 10 preguntas el próximo viernes? Con mucho gusto. Bueno. César, muchas gracias por esta comunicación. Siempre es un placer hablar con usted.